enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante. Dilo, levántate. Dios les bendiga nuevamente. Estamos aquí en este lugar para presentar el programa de la Iglesia Unificación Evangélica Pentecostés Getsemaní en Houston, Texas. Verdades eternas. Damos gracias al Señor por concedernos este privilegio grande de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, verdad, que es una bendición grande para nosotros y un compromiso también de parte de nuestro Señor que Él nos da y que tenemos con cada uno de todos ustedes, y también con nosotros mismos de poder desarrollar este mensaje de la palabra de Dios conforme a las Sagradas Escrituras, conforme al propósito que Dios lo dejó escrito. También les queremos hacer una invitación, ¿verdad? Aquellos que no tienen un lugar donde congregarse, pues ahí aparece en la pantalla de sus televisores la dirección, los horarios en los cuales tenemos los cultos, las oraciones, la enseñanza dominical, aparece también ahí. La dirección, todo eso, entonces usted tiene esa cordial invitación. El pastor de la iglesia le van a estar dando la bienvenida. En esta hora voy a presentar a mi hermano Eli, que me acompaña, y él también les va a saludar en esta hora. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio una vez más poder estar en la intimidad de sus hogares, esperando pues que este mensaje que traemos hoy sea de bendición para sus vidas. Le pedimos, como siempre, no nos cambie de canal y termine, ¿verdad?, de ver nuestra programación, y que el Señor les bendiga. Con nosotros, hermano Antonio. Amén. La palabra del Señor en esta hora la traemos allá en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, y el tema que traemos a esta hora es Dios con nosotros, o Dios entre nosotros, que también, ¿verdad?, lo dice en Isaías, en Manuel, que quiere decir eso. Bueno, lo vamos a leer y luego vamos a entrar en una pequeña oración. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre santo, gracias te damos porque podemos, Señor, nuevamente presentar este programa, esta predicación, Dios mío bendito, para todos aquellos que están pendientes de ver este programa, este día, Señor eterno, a esta hora, queriendo, Señor, que la iglesia sea edificada, cada uno de todos nosotros podamos compartirla, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gloria, Señor. Vamos a hablar del misterio grande que dice la palabra del Señor, un misterio que había estado oculto, algo que no se le había revelado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero que ha sido revelado a nosotros, a la iglesia del Nuevo Testamento, a través de que el Hijo de Dios, o sea, Dios estuvo aquí en medio de nosotros. Dice allá en el libro de Isaías, capítulo 8, verso 14, estaba escrito, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? Y ese es el tema. Gloria al Señor. Entonces comienza Pablo hablando de que el misterio de la piedad es grande, algo que Dios nos ha regalado. ¿Y cuál es ese regalo que Dios nos ha dado? Es que envió a su Hijo al mundo para salvar a la humanidad, de salvarlo de sus pecados, porque estábamos todos perdidos en nuestros delitos y pecados. El misterio es el término que usa Pablo para aludir a una verdad que permaneció oculta en la era, como les decía, del Antiguo Testamento. 1 Corintios 2:9, Isaías 64:4, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, todas estas cosas no fueron reveladas y nunca subieron al corazón o al pensamiento del hombre. ¿Cómo iba a ser la revelación de Dios a la humanidad? Tal vez el pueblo de Israel pensaba que solamente para ellos era la salvación. En aquel tiempo, ¿verdad?, fue para ellos, pero en cierto momento la profecía estaba dicho de que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a venir sobre la tierra, pero ellos pensaban que solo para el pueblo de Israel, solo para la nación.
¿verdad? Entonces a nosotros y ellos también conocieron de que no solamente para ellos, sino también para nosotros fue revelado el Hijo de Dios. Jesucristo vino como hombre, se humanó, se hizo carne, se humilló hasta lo máximo, ¿verdad? Que, bueno, Dios podía humillarse, ponerse en la condición de uno de nosotros, de un hombre pecador, claro, aunque Él no fue pecador, ¿verdad? Sino que Él ha sido el único ser humano que ha existido sobre la tierra que jamás cometió un solo pecado. Porque si no, no se hubiese levantado de la tumba. En 1 Corintios, en el verso 7, en su segunda parte, dice la sabiduría oculta de Dios, dice, de la cual Dios predestinó antes de los siglos para nosotros, para que nosotros obtuviéramos el conocimiento. Era una sabiduría que Dios la había guardado, reservado, para que ahora nos sea revelada a cada uno de todos nosotros. Misterio, dice, revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles ahora somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En aquel tiempo las promesas solamente las tenía el pueblo de Israel, pero ahora nosotros también entramos en las promesas, en el propósito de Dios, en el llamado de Dios, en la elección de Dios a cada uno de todos nosotros, porque la iglesia, el pueblo, cada uno de aquellos que es cristiano, que le ha entregado su vida al Señor, ha hecho un pacto con Él, ¿verdad? Está en este camino no por que el hombre haya decidido, sino porque Dios quiso así, lo tomó, ¿verdad? Y lo hizo su hijo. Por eso le dijeron a Nicodemo, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Ya en Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Ese verbo, como dice Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se hizo carne, se hizo, por decirlo así, se hizo hombre como todos nosotros. Tuvo que venir a la tierra, nacer como nacemos todos, de mujer, ¿verdad? Pero engendrados por el Espíritu Santo, y habitó entre nosotros, anduvo entre la humanidad en aquel tiempo, hace aproximadamente unos 2000 años, ¿verdad? Y anduvo haciendo, dice la Escritura, haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a todos los oprimidos por el diablo, sacando de prisiones de oscuridad, de aquellos que estaban en el vicio, ¿verdad? Sin poder apartarse de sus maldades, de sus pecados. Entonces Cristo vino. Por eso la profecía también allá en Isaías, ¿verdad? 61:1 dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha enviado Jehová, ¿verdad? Fue Dios quien envió a su Hijo a que estuviera aquí con toda la humanidad, ¿verdad? Para que Él, en su forma humana, pudiera vencer al pecado, pudiera tomar autoridad sobre la muerte, y para poder darnos a nosotros vida y vida eterna, ¿verdad? Entonces Él fue manifestado en carne también, ¿verdad? Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido también bajo la ley, justificado con el Espíritu, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Dice allá en Juan 1:32, ¿verdad? Vi al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Cuando Cristo fue bautizado, Juan vio al Espíritu Santo que descendió sobre Cristo y reposó sobre él. Entonces, por eso dice la Escritura, justificado con el Espíritu. También dice visto por los ángeles, porque cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿verdad? Después de haber pasado las tentaciones que Satanás puso delante de él, dice que vinieron ángeles y le servían. Él fue visto por los ángeles, y no solamente en ese momento, sino que también en el momento de la resurrección, y también en el momento de la ascensión al cielo, cuando aquellos varones que estaban viendo en el monte de los olivos, ¿verdad? Cuando Cristo subió al cielo, dice que los apóstoles, los discípulos del Señor, los que le habían seguido, estaban viendo hacia el cielo, y se aparecieron al lado de ellos dos ángeles y le dijeron: varones Galileos, ¿qué es lo que están mirando al cielo? A este Jesús, al que ha sido tomado de vosotros, a sí mismo le veréis venir, ¿verdad? Entonces
fue visto por los ángeles, ¿verdad? Ha sido predicado a los gentiles, ha sido predicado a la humanidad. Todos conocemos a través del Evangelio la venida de Cristo, el propósito de la venida del Hijo de Dios aquí a la tierra, ¿verdad? Entonces todo eso se dice que este es un cántico, ¿verdad?, que Pablo citó en 1 Timoteo 3:16. Gloria al Señor, pero son verdades que se cumplieron, se han cumplido y se siguen cumpliendo, ¿verdad? Entonces dice creído también en el mundo, por eso estamos nosotros aquí y por eso están muchos de ustedes viendo la televisión y porque han creído en Cristo, el Hijo de Dios, en el Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas, ¿verdad? Pero mi hermano Eli también me va a ayudar a desarrollar este mensaje. Lo voy a dejar a él para que pueda compartir esa palabra que él trae en su corazón para cada uno de todos nosotros. Sí, una bendición grande poder pensar cuando decía el hermano Antonio Gálatas 4:4, el cumplimiento del tiempo, cuando Dios decide venir a este mundo para salvar las vidas humanas, para salvar a los pecadores. Hay un cumplimiento, hay un tiempo, y yo creo que vamos a hablar un poco sobre el proceso, cómo Dios desciende hasta llegar al propósito central, ¿verdad? Del Evangelio. Pues la gran verdad es que es nuestra, por decirlo así, creer que Dios se hizo hombre es nuestra base central de todo el Evangelio, y es nuestra fe, es lo que a nosotros nos mantiene salvos hasta este día, ¿verdad? Porque creemos en que Dios se hizo hombre, se hizo humano. Quien anduvo en la tierra, Jesús de Nazaret, es Dios hecho hombre, ¿verdad? Amén. Es Dios mismo. Entonces, eso no lo creían los contemporáneos, enemigos, ¿verdad? En ese tiempo no creían que Jesús como hombre hubiese sido Dios. Y pienso que hasta ahora hay mucha controversia y hay muchas sectas erróneas que dicen que Jesús no es Dios, ¿verdad? Pueden ustedes pensar en muchas sectas que dicen que Jesús no es Dios, es un profeta más, es un profeta enviado de Dios, pero en realidad la Biblia nos enseña que Jesús fue y es y seguirá siendo Dios, ¿verdad? Amén, así que qué bendición que nosotros en este mundo tuvimos caminando al Creador del universo, al Dios Todopoderoso, al Eterno, a Jehová de los ejércitos, quien nos creó a nosotros, hizo el universo y todo el mundo, y pensamos en cómo es que Él decide y viene a salvar a la creación, viene a salvar a sus criaturas de una condenación eterna, ¿verdad? Así es que para continuar yo leería Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Comienza el plan redentor de parte de Dios para salvar a la humanidad, y llega el tiempo y Él dice que, primero el punto, pues que tiene una actitud de humildad, ¿verdad? Amén. Él siendo Dios, estando en la forma de Dios, o siendo Dios el Creador, dice que decide descender todo por amor. ¿Qué amor el que nos muestra Dios? Que no tuvo que venir para salvarnos, pero lo hizo por pura misericordia, por pura gracia, para que nosotros tengamos o disfrutemos esta salvación tan grande, ¿verdad? Así es que no se aferró a que era Dios y si hubiera querido no hubiera venido, pero en su amor y misericordia Él nos muestra una actitud de humildad, ¿verdad? Se despoja el segundo punto es que se despoja a sí mismo. Podríamos pensar en varias cosas que Dios se despojó, ¿verdad? Pero un énfasis que hay que hacer es que de la deidad Jesús no se despojó, ¿verdad? Él siguió siendo Dios. Así es que Jesús jamás se despojó de sus atributos divinos. Él siguió siendo Dios, y dice que ese sería nuestro segundo punto. Se despojó a sí mismo, ¿verdad? ¿De qué se despojó? Primero, se despojó de su gloria celestial. Dice en Juan 17:5, cuando le está entregando cuentas al Padre, ¿verdad? Le dice: Padre, que tenga la gloria que tuve antes contigo de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces ahí está recuperando otra vez la gloria. Así es que Él se despoja de esa gloria que Él tenía, de esa brillantez, ese esplendor que Él tenía, todo por amor a nosotros, ¿verdad? Se despojó de su gloria celestial, y como de segundo punto que se despojó es de su
de hacer su propia voluntad. Si ustedes se acuerdan o han leído el Nuevo Testamento, dice en los evangelios que él hacía siempre la voluntad de su padre, ¿verdad? Siempre él hacía lo que su padre decía. Si a su padre no le agradaba, él no lo hacía. Entonces él se despojó de hacer su propia voluntad, aprendió obediencia. Algo nuevo que él aprendió es la obediencia, y siempre tuvo que obedecer a su padre, ¿verdad? Ese es un segundo lugar que él se despojó. También se despojó de sus por decir, de algunos atributos, ¿verdad? O sea, no perdió su deidad, pero en algunos casos no usó siempre sus atributos divinos. Por ejemplo, cuando dijo el día ni la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, es porque en realidad él no lo sabía, porque no tenía ese atributo de omnisciencia, ¿verdad? Sin embargo, sí lo tenía, pero no lo usó en ese preciso momento. Por otro lado, ¿se acuerdan que decía que él conocía la intención del corazón del hombre, cosas que solo Dios conoce, ¿verdad? También conocía, por ejemplo, la mujer samaritana conoció su pasado, sabía lo que esta mujer era, y así podríamos seguir citando cómo Dios sí era Dios, demostró que era Dios, sí tenía sus atributos, pero en algunos casos optó por no usarlos, no utilizarlos, ¿verdad? Así es que se limitó de algunos atributos o de ejercer ese derecho, todo también por amor, para descender a ser como uno de nosotros. Se limitó también dice que él era rico. Era rico, él poseía todo. Acuérdense que él era el dueño del oro y la plata, creador del universo. De él y para él, según Colosenses, son todas las cosas, ¿verdad? Amén. Entonces pienso yo un poco cómo Dios, siendo tanto, teniendo tanto, poseyéndolo todo, y al final dice que cuando decide salvar a la humanidad, dice que se hizo pobre. Según 2 Corintios 8:9, que lo vamos a leer, dice la palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Así es que por amor, dice la palabra, que él decide volverse pobre, ¿verdad? Poseyéndolo todo, pero aquí en la tierra pues no tuvo gran cosa, ¿verdad? En una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿dónde mora? Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde, ni siquiera dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Y así él no tenía lugar fijo en esta tierra. Es más, cuando iba a celebrar o entró a Jerusalén, parece que prestó un pollino ahí, ¿verdad? Él no tenía nada, objetos de valor en esta tierra, sin embargo, lo poseía todo, ¿verdad? Se despojó también de sus riquezas, para que nosotros pudiéramos, amigos, entender, ¿verdad?, que él se estaba haciendo como uno de nosotros, pobre. Y aparte de eso, no solo se quedó ahí, sino que también dice la palabra que dice que se despojó de una relación que tenía con el Padre, una buena relación, ¿verdad? A la hora, esto sucedió cuando está en la cruz crucificado. Dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es cuando él está llevando el sacrificio, es cuando él está llevando los pecados de todos nosotros en sus hombros. Él está llevando los pecados de todos el mundo que cree en él. Entonces dice que Dios lo desampara, ¿verdad? Se despoja también de eso, y todo eso es un plan que nace del corazón de Dios con un solo propósito. Y no solamente se despoja de todo eso, sino que dice que tomó forma de siervo, de un esclavo, ¿verdad? Es lo que está diciendo el versículo en Filipenses 2, del 5 al 8. Así es que tomó forma, dice, de siervo. Un siervo es sufriente, un siervo es, según Isaías 52 y 53, dice que fue desfigurado, fue molido, fue por nuestros pecados, todo lo que sufrió fue si gustan lo leemos mejor. Isaías 53 dice la palabra en el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros
sanados. El versículo 52, capítulo 52, 14 dice que fue desfigurado, irreconocible, ¿verdad? Así es que Jesús en realidad, aparte de ser Dios, se despoja de sí mismo y también dice que toma la forma de siervo. No que dejó de ser Dios, sino que optó una nueva forma y es la de siervo, ¿verdad? Amén. Tomó la forma de siervo y eso es digno de que nosotros pensemos un momento cómo Dios tiene gran amor por la humanidad. Y no solamente se quedó ahí, sino que también se volvió humano. Dice la palabra que se hizo carne como nosotros. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Así que hablando de Jesús, Él era Dios. Jesús en una ocasión dijo, antes de Abraham yo soy, hablando de que Él era antes de Abraham, ¿verdad? Así que Jesús era Dios, pero cuando anduvo en la tierra fue 100% hombre. Por eso nosotros decimos, Jesús, Dios hombre, ¿verdad? Así es que Él se volvió hombre por amor a nosotros. Dice que fue experimentado en quebrantos, aparte de que llegó a ser como uno de nosotros. Él comió, creció. En Lucas 2 dice que Él crecía, se fortalecía e iba creciendo, ¿verdad? Fue criado y dice que, pero como hombre, como humano, hizo todo lo que nosotros, comió, bebió, rió, sonrió y todo, hermanos y amigos, Dios lo hizo todo eso por amor, ¿verdad? Creer eso es la base de nuestra fe. Creer que Jesús es Dios es la base de nuestra fe. El que cree eso tiene vida eterna, ¿verdad? La vida que solo Jesús puede dar es aquel que cree en que Jesús es el Hijo de Dios, el dador de la vida eterna. Así es que no se quedó solo ahí Jesús, sino que dice que aparte que le tocó morir. El propósito original de Dios era morir para salvar la humanidad. Así es que cuando ya es humano y dice que se presenta como cordero sin mancha ante la cruz, ¿verdad? Y Él es a punto de morir. Dice que no solamente murió, sino que murió de una manera increíblemente. Solo los criminales pagaban con esa muerte, esa condena, ¿verdad? Solo los criminales grandes morían de esa manera como Jesús murió en la cruz del Calvario. Fue lastimado, fue vituperado, fue escupido, le quitaron la barba, fue latigado y por último le clavaron sus manos, sus pies, una lanza en el costado. Jesús, el Dios eterno, estaba muriendo en la cruz del Calvario como humano, y no solamente murió de una manera muy natural, sino que murió de una manera despiadada en su juicio, un juicio injusto. Todo lo que hizo Dios por amor a la humanidad. La pregunta es, amigo, tú que estás oyendo, o hermano, tú que te has quedado sin pensar un poco en el sacrificio que Dios hizo en la cruz, todo lo que descendió, todo lo que fue humillante para Él, dejar de ser Dios o dejar de estar en forma de Dios, baja, se hace humano, todo por amor a nuestras vidas. De repente ahora está muriendo en la cruz del Calvario, pensando en que lo único que quiere hacer Dios es salvarte a ti de esa condenación eterna. Piensa un momento cómo Dios llegó a tal grado, nomás por amor, para que tú y yo seamos salvos allá en esa cruz del Calvario. Aquel que cree tiene vida eterna. Así es que Jesús está cumpliendo su propósito de ser hombre en la cruz del Calvario. No se queda en Belén, sino que llega hasta la cruz, todo por amor y para salvar a todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Te invitamos, amigo, que pienses y razones un poco. El sacrificio que Jesús hizo no es por gusto, es para que tú tengas vida eterna si crees en Él. Así es que dejamos al hermano Antonio que él concluye, pero no te decimos siempre, ¿verdad? Busca a Dios, Él te puede salvar. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pues es muy cierto, ¿verdad? El tema dice, ¿verdad? Dios con nosotros o entre nosotros, y eso es lo que ya estaba dicho. Y es lo que hemos tratado de, a través de la Escritura, probar, ¿verdad? De que, pues, de qué manera hemos conocido a Dios es que estuvo entre nosotros, ¿verdad? Como uno de nosotros manifestado en carne y tuvo un cuerpo como el de nosotros, ¿verdad? De qué manera fue justificado con el Espíritu. Él tenía que haber estado en carne aquí con nosotros, visto por los ángeles. Los ángeles pues veían siempre la faz del Señor en el cielo. Amén. Pero, ¿verdad? Como testimonio para nosotros, dice, visto por los ángeles y ahora predicado a los gentiles. Eso es lo que se nos predica ahora en todo el mundo. Aunque hayan ciertos lugares que todavía no haya llegado el Evangelio, pero todavía se sigue predicando y se va a seguir predicando hasta que el Señor llegue el momento que Él ha determinado que ya no se predique, ¿verdad? Y también dice, creído en el mundo. Y por último, ¿verdad? Recibido arriba en gloria, donde pues de un día
en esa gloria, como decía mi hermano, cuando Jesús oraba, Padre, ¿verdad? Aquella gloria que tuve al principio contigo, quiero que me la vuelvas a dar, ¿verdad? Entonces, esa gloria el Señor quiere compartir con cada uno de todos nosotros, con todo ser humano. Pero, como dice la Escritura, que tenemos que creer en Él, ¿verdad? Porque si no creemos en Cristo, que es el que nos perdona nuestros pecados, que nos limpia, no veremos la vida, sino que la ira de Dios está sobre aquel que hace el mal, ¿verdad? El que en mí cree, dijo, no es condenado, más el que se rehúsa a creer en mí, dijo, ya ha sido condenado, ¿verdad? O sea, no necesita morirse para ir a condenación, sino que ya ha sido condenado. Pero, ¿verdad? El sacrificio está hecho, el Señor fue manifestado, vino a la tierra después de haber padecido mucho de los judíos, ¿verdad? Fue sacrificado, pero sabemos que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Intercediendo por cada uno de todos nosotros y por todos aquellos que le entregan su vida. Así es que les hacemos la invitación, los dejamos, ¿verdad?, con la palabra, esperando que le haya sido bendición para sus vidas, y vamos a orar despidiéndonos en esta hora. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre santo. Gracias por todas tus bondades a nuestra vida. Cuídanos, protégenos, que esa palabra sea de bendición para nuestros hermanos oyentes, para los amigos y para nuestra vida, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para, Señor, seguir adelante presentando el programa. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Hoy vamos a confesar, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti.